noches. Este es el antepenúltimo programa del año 2014. Nos quedan después solo dos. Palabra de Honor va a haber cumplido 7 meses de emisiones, lo cual para nosotros es una gran satisfacción. Y esperamos el año que viene volver a estar con ustedes, después obviamente de un breve receso de enero, en que ya les vamos a contar oportunamente en el último programa. Van a pasar algunos programas grabados a lo largo del año que nos han parecido a nuestro juicio más interesantes. En este caso tenemos una entrevista grabada ya, que la vamos a pasar, con el doctor Ricardo López Murphy. Así es, el doctor López Murphy resultó ser un entrevistado muy interesante porque es un economista importante que ha estado de los dos lados del mostrador, con las empresas privadas y después en altísimas funciones en el gobierno, de manera tal que tiene las dos visiones de la economía, y luego fue candidato a presidente de la República, nada menos, y jefe de un partido. Bueno, y hoy se dedica a tareas de consultoría en una consultora muy importante. Les recomendamos realmente esta entrevista. El resto del programa va a ser con el formato habitual, es decir, las editoriales mía y de Eduardo, los digo de esa manera porque es el orden en que las hacemos. Así es. Y al final mi columna, La ciudad que queremos. Adelante. En varias ocasiones me he referido a cómo en el área central de la ciudad permanentemente hay gente que se siente con derecho a atropellar los derechos ajenos, cortando calles, impidiendo la circulación, atronando con bombas de estruendo, haciéndonos respirar un aire envenenado con quema de cubiertas, etc. Esta vez, la semana pasada, hubo una movilización que se supone que ya estamos un poco habituados, familiarizados con ellos, por más que siempre nos moleste, pero esta vez superó nuestra capacidad de asombro. Les voy a mostrar las fotos porque yo no creí que nunca iba a ver en mi ciudad una cosa como la que vi los otros días. Vamos a ver entonces ahora un par de fotos para que ustedes adviertan, si no han andado por allí, lo que ocurrió en la avenida Vélez Sarsfield, entre las calles Vélez Sarsfield y General Paz, entre las calles 27 de abril y, perdón, señor director, vamos a ver las dos primeras antes. Estas son las dos últimas. Vamos a ver antes las dos primeras. Vean ustedes. Deben haber sido unos 50 o 60 carros a caballo que tomaron por su cuenta las 2 cuadras de la avenida Vélez Sarsfield y General Paz. Obviamente se interrumpió el tránsito, se llenó de excrementos de animales, les daban de comer allí la alfalfa o lo que fuere, y se instalaron allí prácticamente toda la mañana. En esta foto y en la siguiente vamos a ver, obviamente se podían ver muchas más fotos, pero realmente estas dos son lo suficientemente elocuentes para ver un espectáculo que, les repito, yo nunca creí que en mi vida iba a ver. El pleno centro de la ciudad invadida por 50 o 60 carros a caballo. Pero lo más curioso de todo esto que me llamó la atención es que ahora sí vamos a ver en las fotos, en las dos fotos siguientes, que la manifestación estaba encabezada por un grupo de gente que llevaba una gran bandera delante y varias banderas enarboladas detrás de ella. Y en la que viene vamos a ver que esas banderas traían el letrero de Montoneros y la estrella que la caracterizaba a esa banda subversiva que tanto daño y dolor provocó en el país. Realmente eso a mí me impresionó muchísimo. Yo no sé si estaban acompañando a los carreros o habían coincidido dos manifestaciones diferentes, porque ya a veces convergen entre ellas. En más de una ocasión incluso ha habido conflictos. Pero lo cierto es que eso me llevó a pensar que realmente qué mal estamos los argentinos si a 30 o 40 años vista de aquellos episodios trágicos que nos tocó vivir en los años 70,
todavía aparece gente enarbolando las banderas de esas organizaciones terroristas que nos sumieron en un baño de sangre. Y entonces se me ocurrió que debíamos recordar un poquito cómo habían ocurrido aquellas cosas en un vuelo de pájaro, porque no se puede más en 10 minutos. Y recuerden que a partir de 1969 y hasta 1979 aparecieron varias bandas terroristas. La primera de ellas fue una banda que estaba integrada por jóvenes católicos militantes y peronistas, que tomó el nombre de Montoneros. Una de sus primeras acciones fue la toma de La Calera, que afortunadamente no trajo demasiadas víctimas, no recuerdo si hubo muertos, pero poco después fueron protagonistas de un hecho realmente monstruoso que fue el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu. Y de ahí en más se sucedieron una enorme cantidad de actos terroristas a los que se sumaron otros grupos, un grupo de origen leninista que era o trotskista, que eran los llamados Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y luego terminaron convergiendo, porque la llamada izquierda, la llamada derecha, cuando usan la violencia terminan siendo exactamente lo mismo, es decir, la búsqueda del poder a través de la violencia y del sometimiento de todos los demás a través de ese ejercicio. Pues en esos 10 años, que van entre 1969 y 1979, la justicia pudo registrar 220.000 actos terroristas, 220.000, no es poca cosa. Hubo secuestros, robos, asesinatos, explosivos, murieron hombres, mujeres, niños, a punto tal de que si uno saca la cuenta, en esos 10 años hubo por año 2.200 atentados terroristas, es decir, 6 atentados por día. Llegó uno de ellos, con un particular cinismo, Galimberti, a decir que hubo un día en que matamos 19 vigilantes, es decir, 19 policías. Los mataban porque eran policías, simplemente. La República Argentina quedó sumida en un clima de terror, de sangre, una cosa espantosa. Pero la excusa que ellos dieron al comienzo es que estaban en contra de gobiernos militares que impedían el ejercicio de las normas constitucionales. Pero resulta que en 1973 fueron elegidos 2 gobiernos constitucionales. El primero los amparó, incluso los sacó de la cárcel a varios de ellos. Pero cuando el segundo, en septiembre del 73, encabezado por el general Juan Domingo Perón y su señora, llegó al poder, ellos empezaron a tratar de cooptarlo y de imponer su revolución violenta. Perón no era un hombre que participara del pensamiento marxista, se había querido valer de ellos y los había elogiado en el exilio, pero cuando llegó se dio cuenta de que con ellos no iba a ir por buen camino. Entonces les trató de poner freno. La respuesta fue el asesinato de Rucci, el secretario de la CGT, que era un hombre muy cercano a Perón, y luego, o antes de eso, mejor dicho, la toma del regimiento, el intento de tomar el regimiento de Azul. Eso ya a Perón lo indignó. En enero de 1974, digo bien, después del intento de toma de Azul, que afortunadamente fracasó, salió en televisión vestido con su uniforme militar y dijo frases muy duras. Por ejemplo, habló de aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal, que es tarea que compete a todos los que procuramos una patria libre, justa y soberana. Y luego expresó en una carta que mandó a los que habían defendido el cuartel, felicitándolo, dijo que su deseo era que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República. Era duro. Muerto Perón en julio del 1974, su viuda, María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, ordenó al Comando General del Ejército, el 5 de febrero de 1975, mediante un decreto, ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán, donde habían organizado una guerrilla de tipo rural. El 6 de octubre de ese mismo año, estando ella fuera del gobierno y estando de presidente provisional Ítalo Argentino Luder, amplió ese decreto y ordenó la ejecución de esas mismas acciones en todo el territorio de la nación. Apareció luego
la llamada AAA en Córdoba, el Comando Libertadores de América, que empezaron a ejercer una represión violenta con los mismos métodos sanguinarios que habían utilizado los terroristas. Llegó un punto en que el desgobierno era tal que la opinión pública ya pedía una interrupción del proceso democrático. Grave error que hemos cometido los argentinos muchas veces y que esta no fue la excepción. Ricardo Balbín, un hombre democrático y republicano sin lugar a dudas, pedía cuanto antes la intervención de las Fuerzas Armadas. El diario La Opinión de Jacobo Timerman, el padre del actual ministro de Relaciones Exteriores, clamaba que había un muerto cada 5 horas y una bomba cada 3 horas y que el ejército era indispensable que interviniera. Hubo un golpe militar, un gravísimo error, y del 76 al 79 virtualmente aniquiló, también utilizando métodos absolutamente reñidos con los más elementales derechos humanos, a la guerrilla. En el año 83, cuando retorna el sistema constitucional, el presidente Alfonsín impulsa la realización de los juicios contra las cúpulas de las Fuerzas Armadas y luego pone un poco coto a todo eso a través del impulso de las leyes de obediencia debida y de punto final. Luego Menem, que lo sucede, decreta el indulto para ambas partes, tanto a los terroristas como a los militares, y el Congreso sanciona la ley de amnistía, pero también para ambos. ¿Por qué? Por aquello que decía Alberti cuando le preguntaron por qué la amnistía y el indulto no estaba en manos del Poder Judicial, porque decía que más importante que administrar justicia en momentos de desencuentros es obtener la pacificación. El país estaba pacificando, pero a partir de la llegada de los Kirchner al poder, esto empezó a cambiar. Empezaron a frotar las heridas que estaban cicatrizando, a irritarlos, y ellos se autovictimizaron cuando habían sido cómplices y lo único que habían hecho durante los gobiernos militares es hacer plata ejecutando sentencias de la famosa indexación, y obtuvieron del Congreso algo que no tiene precedentes y que es una aberración jurídica, que es la anulación de la ley de amnistía y la de obediencia debida y punto final. Las leyes no se anulan, las leyes se derogan, pero no pierde vigencia anterior mientras estuvieron. Empezaron a presionar a la justicia para juzgar a algunos y perseguirlos penalmente, pero a los otros, a los terroristas que habían iniciado esto, los indemnizaron, les dieron asignaciones mensuales y los nombraron en los cargos más importantes del gobierno. Es decir, aplicaron una justicia totalmente tuerta, el doble patrón moral: los crímenes que cometen los míos son actos de heroísmo y deben ser premiados, los que cometen los otros son delitos de lesa humanidad y deben ser castigados. Los crímenes son crímenes, que los cometa quien los cometa. Lo cierto es que volver atrás fue un error. No se puede volver atrás en el tiempo y reabrir heridas. La convivencia pacífica es un objetivo que todos los países que han pasado por situaciones como la nuestra han logrado, y han logrado con serenidad y con mesura. Lo logró Uruguay, lo logró Michelet, que están gobernados por dos personas que han sufrido en carne propia la persecución de gobiernos militares dictatoriales. El pasado es inmodificable. No podemos volver atrás, pero no se puede vivir tampoco entre tumbas, y no podemos permitir que los muertos nos impidan a los vivos a recuperar la paz y la convivencia civilizada. Entonces, por favor, busquemos ahora la reconciliación y no sigamos alimentando el fuego de esa tragedia que nos tocó vivir, porque la vamos a volver a vivir en algún momento si nos descuidamos. Moretti Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moretti Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700.
AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Ricardo, es un gusto tenerte aquí y le voy a pedir a Eduardo que formule la primera pregunta. Cómo no, bienvenido y gracias, doctor, por estar aquí. Quiero completar lo que dijo Prudencio, que este evento está auspiciado también por la Fundación Neumann. Doctor López Murphy, usted no fue presidente de la República Argentina por una pizca. Usted medía muy bien en las encuestas, no número 1, pero sí número 2, muy bien posicionado. 1 o 2 semanas antes de las elecciones, usted tuvo la honestidad de subir a internet la plataforma política o el plan de partido de gobierno que usted iba a proponer. Y dicen los entendidos que eso hizo que cayera en la votación y que saliera segundo el señor Kirchner y que ocurriera lo que ocurrió. La primera pregunta que le quiero hacer, si usted quiere contestarla, es que usted explique a la teleaudiencia cómo hubiese sido la República Argentina con el viento de cola que vino si usted hubiese sido presidente y hubiera aplicado las normas que por decir que las iba a aplicar no lo votaron. Hubiéramos vivido una circunstancia, yo creo, muy exitosa, porque se hubieran combinado 3 factores muy decisivos. En primer término, circunstancias favorables. En segundo lugar, el país se hubiera entusiasmado con el respeto a las instituciones y la decencia, que no es un tema menor, o sea, habría un compromiso muy fuerte con respetar las reglas del Estado de Derecho y con la decencia en sus gobernantes. Y en tercer lugar, el país se hubiera entusiasmado con lo que ha sido la máquina de crear riqueza, que es la economía de mercado. O sea, en el mundo nadie se pregunta por la pobreza es natural, lo que es novedoso es la creación de riqueza, y en ese sentido las experiencias de los países exitosos, en todos ellos predomina la economía de mercado. Entonces, ¿cómo hubiera sido el país? La combinación de institucionalidad, decencia, economía de mercado, que fue lo que produjo el milagro en Alemania y hubiera producido aquí también un milagro equivalente, con la ventaja hacia el largo plazo de que el entusiasmo con ideas adecuadas y racionales hubiera sido una formidable plataforma de lanzamiento del éxito de los argentinos. Yo creo, y se lo confieso, hay noches que digo, qué mala suerte ha tenido la Argentina para haber perdido esa oportunidad, porque hubiera sido, no en lo personal, hubiera sido colectivamente una experiencia extraordinaria. Como usted bien dice, en mi caso había un extraordinario convencimiento de que había que actuar con la verdad, con firmeza, con una clara actitud frente a los problemas y a las ideas, y me parece que se hubiera dado una circunstancia excepcionalmente favorable. Yo creo que es una gran tragedia lo que le pasó al país de no aprovechar esa oportunidad. Cuando uno se pregunta por qué le pasó eso al país, necesariamente viene a la memoria varias otras conductas colectivas que han sido bastante equivalentes, semejantes, que revelan que en definitiva el pueblo argentino es un pueblo inmaduro, colectivamente hablando, no cada uno de nosotros, los integrantes, y que en definitiva prefiere las falsas promesas de bienestar, de fiestas de consumo, y no una propuesta de llevar adelante políticas racionales, ¿no? ¿Eso no ha cambiado mucho? ¿A tu juicio lo ves igual? ¿O no lo veo. Yo no creo que el factor decisivo en esa oportunidad haya sido las propuestas. Yo creo que las propuestas tenían una altísima racionalidad y pertinencia al problema que enfrentábamos. Había que recuperar credibilidad, había que crear bases institucionales, sobre todo
para producir lo que Argentina necesitaba, que era un brutal shock de inversión. El problema que tiene el país es su descapitalización. Lo que necesitábamos era capitalizarlo, y eso solo iba a ser posible si había transparencia, credibilidad, consistencia, coherencia. Mi sensación es que la preferencia por soluciones populistas muchas veces obedece a una mala lectura de lo que ha pasado, a una prevalencia de una narrativa equivocada que se verifica en muchas cosas de la vida nacional y que a veces nos ha llevado a dilemas absurdos. Por ejemplo, esto de que tiene que haber alumnos sin aplazo, jubilados sin aporte, malhechores sin castigo. Esas son malas ideas, no son buenas ideas, son malas ideas. Y yo no creo que el populismo en el largo plazo sea una respuesta. Cada vez que hemos tenido un shock populista nos ha costado mucho tiempo compensarlo, pero siempre en una tendencia decadente, porque el daño que dejan cada uno de estos experimentos excede grotescamente el pasajero periodo de bonanza que engendran, ¿no? Avancemos entonces unos años, avancemos por ejemplo 11 años en el tiempo, situémonos en la realidad de hoy. Al próximo gobierno, partiendo de la base que el próximo gobierno está compuesto por hombres que quieren aplicar políticas racionales y que quieren revertir esta situación que vos has descrito, se van a encontrar con algo muy duro, es decir, un país en plena recesión, con una inflación desbocada, con un gasto público terrible, con un déficit fiscal que creo que supera el 6% del Producto Bruto, con desocupación. Es decir, ¿cómo en este momento vos harías las mismas propuestas que hiciste entonces o tendrías que adecuarla a una situación mucho más grave que la que se vivía en el 2003? Yo creo que habría que adecuar naturalmente el programa a una nueva realidad. El país ahora tiene una destrucción institucional que no tenía entonces, tiene una descapitalización que no tenía entonces. En ese momento había una infraestructura muy potente en materia de energía, en materia de servicios básicos, que hoy no está, que se ha degradado profundamente. Hoy tenemos una inflación que no teníamos en esa época, tenemos una situación fiscal extraordinariamente delicada. Ojalá fuera el déficit ese, yo creo que es mucho más alto, y va a ser mucho más alto el año que viene por el receso, porque el gasto crece más que los recursos. O sea, acá hay una dinámica muy complicada. El doctor Arreazu, un economista muy connotado, dice que él espera que el próximo ministro no sea su amigo, para no verlo sufrir. Yo creo que el próximo gobierno enfrenta una situación muy compleja y delicada, donde yo le daría importancia, mucha importancia, no tanto a la política de corto plazo, sino a la reforma estructural. Es decir, hacer que el Banco Central deje de ser la caja del gobierno, liberar a toda esta gigantesca maraña de controles a la actividad privada, reintegrarse al mundo y volver a funcionar como un país creíble y respetuoso de las normas, recrear las condiciones para invertir en la Argentina. Esos son lo que me parece a mí las condiciones esenciales. Yo creo que el corto plazo va a ser tan agobiante. Hay un rezago de pagos de importaciones de 6.000 millones de dólares. Estamos en cesación de pago en buena parte de la deuda pública. Estamos con una situación muy crítica en materia energética. Me parece que eso en el corto plazo va a requerir un trabajo de normalización. Eso no se va a poder hacer de la noche a la mañana. Tenemos que ir a un breve corte y continuamos luego. Bueno. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla.
Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Vuelvo a las preguntas conceptuales. Yo le hice una pregunta fácil, ahora le voy a hacer una difícil. Usted, en mi opinión, es uno de los economistas más claros y precisos que tenemos. Cuando usted habla, la gente que ocupa una posición socioeconómica y una orientación como la mía, que soy ingeniero, le entiende perfectamente. Pero el grueso de la gente, los 13 millones que viven en el conurbano, no entienden el mensaje, doctor. ¿Por qué no entienden el mensaje liberal las gentes más necesitadas de que se aplique el liberalismo? A ver, en muchos casos por una acción que ha demonizado nuestras ideas, es decir, al revés de lo que ocurre en la realidad, que solo a través de la libertad, la creatividad, el espíritu emprendedor se sale de la pobreza. La gente le ha tomado miedo a la posibilidad de vivir en un mundo competitivo, como los que caracterizan al mundo de la prosperidad. Creo que se ha generado un prejuicio colectivo muy grande. En segundo lugar, me parece que el acceso que hemos tenido al debate y a la contrastación de puntos de vista frente a mucha de esa gente ha sido muy pequeño. Yo creo que cuando se dan las circunstancias de debate, a mí me ha pasado muchas veces, la gente escucha y se da cuenta de que los más favorecidos por un cambio hacia un mundo sin privilegios, sin ser amigo del poder, un mundo que estableciera igualdad ante la ley y condiciones parejas, los más favorecidos son justamente los más postergados, porque esa gente, si algo no tiene en el régimen actual, son vínculos. Y en un sistema de libertad usted lo que necesita es mérito, esfuerzo y creatividad, no necesita ser amigo del poder. No hay lobbies. Entonces yo diría que normalmente nuestro mensaje debería ser muy receptivo, muy recibido con mucha alegría y fecundidad en los sectores que están más postergados, porque es a ellos a los que le vendría mejor un mundo sin privilegios. La verdad es que estos mecanismos lo único que consagran son desigualdades, crean una inmensa oligarquía política, crean un empresariado prebendario, crean un sistema, casi le diría monstruoso en su regresividad, en su afán de brutalizar, en la opacidad con que se manejan las cuestiones. Fíjese un caso, en las negociaciones petroleras de Argentina hay cláusulas de los acuerdos que son secretas, aún para el Congreso de la Nación. Yo digo, pero ¿cómo puede ser en empresas públicas que el Congreso no pueda saber lo que negocian las empresas que son propiedad del Estado? No digo las privadas, porque si tú, Prudencio, tienes una empresa es un tema de él, pero si lo fondeamos con el dinero de mis impuestos, lo mínimo que yo puedo pedir es que mis representantes tengan
conocimiento. Sí, y no que voten sin tenerlo, que es más grave aún, ¿no? Exactamente, pero digo, ese conocimiento es en defensa de mis intereses, de los intereses de los contribuyentes. No hay nada más sano en una democracia que la transparencia de los procedimientos. O sea, justamente eso hace a la división de poder, eso a la publicidad de los actos públicos. Por eso esas nociones que parecen de instrucción cívica son extraordinariamente valiosas para la gente común, porque impide que los vivos, los poderosos del sistema se apropien de sus recursos y lo usen en su beneficio. Yo no conozco ninguna de las personas pobres de la Argentina que goce de uno de estos privilegios. Ninguna. La realidad también nos indica que para que todas estas cosas se lleven adelante, o por lo menos una recuperación de los valores republicanos y de las instituciones, es necesario ganar una elección. Ahora bien, ha habido algunos retrocesos en orden a la conducta de la oposición. Vos has sido hombre de la Unión Cívica Radical en tus años anteriores. ¿Qué opinión te merece la decisión que ha tomado el Partido Radical, un partido republicano fuerte, de no querer sumar a otras fuerzas republicanas para poder lograr poner freno a este avance populista? Yo diría, yo no estoy muy preocupado por eso, para ser franco. Yo estaría preocupado si esa limitación tuviera un carácter estructural. Yo creo que eso ha sido mal manejado. ¿En qué sentido? Yo creo que las discusiones se han personalizado, se han hecho en función de candidaturas, de personas. Yo creo que lo que habría que hacer es, como hizo la oposición venezolana, armar una plataforma común de valores, de principios, de cuestiones irrenunciables, y que sea bajo esa plataforma que se discutan y que compitan los candidatos. A mí me parece que si uno empieza por los candidatos, es casi imposible ninguna negociación, porque todo empieza a pensar, a mí me gusta esta persona o no me gusta. Ese mecanismo no creo que sea el más atractivo. Creo que eso ha deslucido el debate político, y me parece que todos vamos a necesitar primero dos cosas. Primero, que cada uno de nosotros esté en condiciones de defender con claridad sus puntos de vista. Ese debate tiene que ser abierto y amplio. Y en segundo lugar, que haya algún mecanismo que permita conservar la unidad en la diversidad. O sea, yo no creo que todos pensamos lo mismo. Es verdad que estamos frente a una emergencia, pero tiene que haber esa articulación que permita la unidad en la diversidad. Por eso a mí no me asusta que hayan tenido conflictos. Me parece que son naturales por lo mal que se han manejado las cosas. Me preocuparía, sí, que la oposición decidiera ir a la elección nacional, no las provinciales, locales, ni las de representantes al Parlamento, porque esas me parece que es lógico que la fuerza exprese en su diversidad, sino a la elección del Poder Ejecutivo. Me parece que ahí tiene que haber una actitud reflexiva, constructiva, pero no sobre base de las personas, sino sobre la base de una plataforma que los demás entiendan qué es lo que quieren hacer, sino también hay algo que desluce, que es pensar que todos son acomodo, arreglo, con chavos, que hay como un guiso político que se cocina fuera de la ciudadanía. Yo preferiría un planteo programático, una regla que se va a cumplir, y sobre ese planteo programático y sobre esa regla un mecanismo de disputa y selección de los dirigentes para los cargos representativos. ¿Crees que es posible? Yo creo que es posible si se plantean esos términos. Pero eso implica un debate inteligente y cuidadoso sobre qué van a hacer, no sobre si esta persona o esta otra persona. Lo voy a poner en términos muy simples. Había una persona del interior que el otro día me decía, pero es concebible que los 3 candidatos sean de un área geográfica de 20 kilómetros a la redonda. No, es decir, que los 3 estén basados en Buenos Aires. Me parece que la Argentina es más compleja que eso. Y es verdad, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque todo el debate es sobre las personas, no sobre la representación, sobre el programa de gobierno y sobre reglas a cumplir. Eso no quiere decir que no se pueda elegir un candidato único. La oposición venezolana probó que pudo elegir a Capriles como su candidato. Doctor,
Un gobierno que ha desdibujado el índice de precios tantos años, ¿puede desdibujar también los resultados electorales? ¿O es imposible eso y tenemos garantía de que no va a haber fraude electoral? Bueno, yo creo que la pregunta de Prudencio es muy importante porque si hubiera una gran unidad opositora, a mí me parece imposible el fraude. Me parece que si las fuerzas opositoras van muy fragmentadas a la elección nacional, el riesgo no es menor. No es menor. No es menor porque va a haber un desbalance de representación muy significativo, pero siempre tiene que haber espacio para las dos cosas, para la diversidad y para la unidad. Si en pos de la unidad prácticamente se erradican todos los matices que nuestra vida política tiene, me parece que sería un error enorme. Por ejemplo, las personas que tenemos una fuerte confianza en el programa La Libertad. Hoy predomina en el espectro político argentino una gran masa de liderazgo que es profundamente estatista, intervencionista, reguladora. Yo sentiría que estaríamos faltando a la lealtad a nuestras ideas y a nuestras convicciones si suscribiéramos prácticamente sin observaciones esa situación. Claro. Entonces, a mí me parece que tiene que haber un espacio bien claro para la diversidad y tiene que haber, si llegara a la circunstancia, una unificación de la forma presidencial al estilo que lo hizo la oposición venezolana, que me parece a mí que hay un aprendizaje. No me diría, bueno, pero eso fue derrotada. Primero, las circunstancias no eran las mismas en la de Venezuela que la de ahora, que las que hay aquí. Las circunstancias de Venezuela eran increíblemente favorables al gobierno. No es la circunstancia que tenemos aquí. Pero en una gran fragmentación es cierto que hay un riesgo que ocurran cosas. Se nos ha acabado el tiempo, doctor. Una pregunta que contesta con un número. ¿Cuál es la mayor distancia que usted ha nadado en aguas abiertas? No me acuerdo, pero deben ser 7, 8 kilómetros de haber nadado. Yo a lo mejor alguna vez cuando era joven hice más. Pero ahí yo diría que hasta ahí yo me siento cómodo. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy interesante todos sus comentarios. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Buenas noches. Después del verano empieza el tema, el descuento de el reloj para tomar la decisión. La contienda va a ser el populismo versus el liberalismo. El problema del liberalismo es que no se entiende o no estamos capacitados para hacerlos entender. He decidido entonces hablar a grupos específicos. Hace 2 semanas hablé de liberalismo a los trabajadores. Hoy voy a hablar de liberalismo a las amas de casa. ¿Por qué a las amas de casa?
porque las amas de casa son en sí mismas una entidad económica. Y las amas de casa tienen una fuerza extraordinaria que ya la voy a explicar. Desde la antigüedad la mujer ha estado relegada, empezando por los derechos humanos. La mujer prácticamente estaba sometida al hombre, no tenía derechos humanos. El derecho a la vida es una conquista del cristianismo. Todos los otros derechos humanos son una conquista del liberalismo. Eso ya lo he explicado en programas anteriores. El segundo derecho relegado son los derechos legales. Cuando en Roma se hicieron las leyes, porque Roma hizo las leyes organizadamente, prácticamente la mujer quedó ignorada. La mujer estaba sometida al hombre en todo el transcurso de su vida. Desde que nacía, era niña, era novia, era prometida, era esposa y era viuda. Estaba a cargo o de un marido, o de un novio, o de un padre, pero nunca tenía potestad propia. Quien le dio a la mujer equiparación legal con el hombre fue el liberalismo, segunda gran conquista de la mujer. Vamos a la tercera, los derechos laborales. La mujer primero era recolectora y después pasó a ser ya, cuando hubo civilización, pasó a trabajar en tareas domésticas, en su casa o en otras casas. Pero además de las tareas de labrantío, no tenía otras actividades laborales. Quien insertó a la mujer en el mundo laboral fue la explosión económica del liberalismo, que la llevó a los talleres, que la llevó a las fábricas y que la llevó luego a las oficinas. Eso le permitió a la mujer salir de la casa e ir a la calle. Sigamos avanzando. Los derechos políticos. La mujer prácticamente en las primeras democracias no existía, no tenía capacidad de voto. Quien le dio el voto a la mujer en las repúblicas liberales fue el liberalismo. Ustedes dirán, en la Argentina el voto se lo dio Eva. El voto se lo dio Eva aplicando una idea liberal, de manera tal que Eva Perón evita, cuando aplica el voto, cuando hace la gestión de aplicar el voto a la mujer, lo que está haciendo es aplicando ideas liberales. Pasemos ahora a los derechos sociales. La mujer durante casi toda su existencia socialmente estaba ligada al hombre. No podía salir hasta hace muy poco tiempo a la vida social sola después de que el sol se pusiese. Era mal visto, era tratada como una mujer de la calle. Tenía que salir con un marido, con un novio, con un hermano, o tenía que salir con una madre o con amigas. Quien le da a la mujer el principio de independencia social, que pueda actuar en las fiestas, que pueda actuar en sociedad, son las ideas liberales. Esto es muy importante que el ama de casa lo entienda. Pasemos ahora a los derechos profesionales. La mujer no podía tener acceso a la universidad, estaba mal visto, de manera tal que no había profesionales mujeres. Estoy hablando, quiero decirles, de casos generales. Siempre ha habido casos particulares. Ha habido reinas, ha habido grandes guerreras, Juana de Arco, ha habido grandes sabios, mujeres en Alejandría. Pero estoy hablando de los casos generales. Quien le da acceso a la universidad a las mujeres no hace mucho tiempo es el ideario del liberalismo. Y pasemos a un tema controvertido, pero importantísimo para ellas y para nosotros, los derechos sexuales. La mujer era una persona que estaba sometida sexualmente al hombre. La mujer soltera no podía tener relaciones sexuales porque si tenía hijos quedaba separada de la sociedad. Y la mujer casada, que se le comprobaba hijos extramatrimoniales, o era repudiada o vivía para siempre en un cuarto en el fondo. La mujer consigue la libertad sexual con la píldora anticonceptiva, que tiene un efecto especial, que es que le impide ovular a la mujer. Entonces la mujer tiene libertad sexual para poder tener relaciones con quien quiera. Quiero que se entienda lo que estoy diciendo. No estoy hablando ni a favor ni en contra de la libertad sexual.
No soy yo quien debe hablar y no es este el programa para hablar de eso. Simplemente estoy haciendo un relato de las libertades que va recuperando o que va adquiriendo la mujer. Cambia la vida de la mujer después de la píldora. Y vamos al último de los derechos que le da el liberalismo. El liberalismo le da el derecho al acceso a la modernidad. ¿Qué significa esto? Los inventos, los avances que la ciencia le da a la técnica y la técnica los convierte en artefactos concretos. Ejemplo, la cloaca, el cierre, el water closet del inodoro, que hace que el corte de agua no permita la salida del olor nauseabundo. Entonces la letrina que antes estaba en el fondo se puede poner en la casa convirtiéndola en el baño. El agua corriente, la electricidad, el gas, y qué hablar ahora de la electrónica, todos esos avances son derechos de la humanidad. ¿Por qué? Porque en un país libre, en un país liberal, no puede un empresario avanzar como empresario si no beneficia a la sociedad. Entonces, analizado al revés, una sociedad que no tiene acceso a los inventos modernos que le permiten a la mujer emanciparse dentro de la casa, es porque hay autócratas que se lo impiden. Eso es fundamental. Pasemos ahora a hablar del ama de casa. ¿Qué diferencia hay entre una mujer que tiene acceso a la calle y el ama de casa? La misma diferencia que hay entre la hembra y la hembra que está en la cueva, en el cubil. ¿Qué es la hembra que está en la cueva? La hembra que está en la cueva es un ser que ha desarrollado el sentido de pertenencia. Ya les he hablado a ustedes que el sentido de pertenencia es la emoción más fuerte que puede tener el ser humano, más que el instinto de conservación, más que el instinto sexual y más que la aversión al dolor. Y el ama de casa tiene la pertenencia de su casa, y en su casa ella es reina y señora. Y esa pertenencia, si hay crías, si hay cachorros, si hay hijos, le da superpoderes y se convierte en un ser especial. ¿Qué pasa entonces en ese caso? Tiene un poder tan grande que cuando el Estado se pone en contra, con dos armas salió a la calle, una cuchara y una cacerola, e hizo el cacerolazo. Entonces acaba el mensaje final a las amas de casa. Queridas amas de casa, el liberalismo le ha dado a ustedes todos los beneficios y todos los adelantos en la historia de la humanidad. Ustedes lo han usado algunas veces. Lo usaron en la defensa de Buenos Aires cuando llegaron los ingleses. Lo usaron en el cacerolazo. ¿Por qué no lo usan todos los meses cuando estos delincuentes, cachafaces e inútiles desvalorizan el peso mes a mes y les quitan a ustedes la capacidad económica única que tiene una persona que vive de un sueldo porque no tiene patrimonio? Y entonces les está hurtando, robando y estafando el futuro para tener ellos votos en el presente. ¿Se entiende esa figura? El futuro de sus hijos está hipotecado para que estos señores tengan votos en el presente, puedan sacar el 54%, ganen las elecciones y sean aclamados por aquellas personas que prefieren tener un presente hoy a sabiendas de que el futuro va a ser triste y negro. Como esa gente no defiende, apelo yo a las amas de casa para que utilice las herramientas liberales y vote entonces el año que viene al partido que tenga la posibilidad de aplicar ideas que no sean populistas, que no sean estatistas, que no sean centralistas, que no sean corruptas, y que yo creo que de las 4 alternativas hay una sola. Analicen, estudian, vean y obren en consecuencia. Es palabra de honor. ¿Sí? Córdoba no está bien. Algo huele mal en Córdoba.
Sabemos que en el gobierno nacional hay serias denuncias de corrupción, tenemos un antecedente realmente lamentable. Por primera vez está convocado para comparecer ante un jurado, sentarse en el banquillo de los acusados, el vicepresidente de la República, algo que nunca soñamos que podía llegar a ocurrir, por delitos muy graves, ahora por un delito casi menor, pero hay otros que están a la espera y que pronto lo van a tener acusado de haber cometido hechos realmente muy serios. Pero Córdoba no está bien, y en Córdoba ha aparecido también una mancha y una mancha seria, graves sospechas de actos de corrupción. Ha habido una denuncia que se ha basado en filmaciones clandestinas, es decir, lo que se llama vulgarmente cámara oculta, que ha hecho un periodista, Tomás Méndez, de Canal 10. Este señor tenía guardadas estas filmaciones, pero de alguna manera han salido a la luz pública y se ha visto cómo el presidente de una empresa que tiene a su cargo la cobranza de los impuestos y de los ingresos que percibe el Estado provincial, ya hago un paréntesis, sorprende que el Estado no sea capaz de ejercer ese principio elemental de su existencia, que es percibir los impuestos. Tiene que contratar una empresa privada para percibir los impuestos. Ya es bastante raro, y pagarle una cifra importantísima. Bueno, esta empresa Collector, el presidente aparece ofreciéndole al señor Méndez una cantidad de dinero para que hable bien del gobierno, libere algunas sospechas que hay sobre personajes vinculados al poder y, de paso, que desacredite a la oposición y le ofrece darle elementos para ello. Esto realmente ha conmovido las bases de todo Córdoba, o por lo menos de las personas que creen que la ética, la corrección, la moralidad son valores que hay que preservar. Hay 4 causas, 3 en la justicia federal y 1 en la justicia provincial. Hay una causa por negociaciones incompatibles con el cargo y asociación ilícita. Hay otra causa, esa causa toca a personas muy vinculadas al poder, como el señor Horacio Miró, que hace 25 años que es un hombre muy cercano al gobernador La Sota y que ha ocupado incluso cargos públicos y hoy es también dueño de una empresa que ha logrado beneficios a través de licitaciones hechas por el gobierno provincial. Ahí toca a gente muy cercana al poder. Pero hay también una causa, por ejemplo, de abuso de autoridad, espionaje y escuchas telefónicas, que ya involucra a un funcionario de alto rango, como es el jefe de policía Julio César Suárez. Hay también una causa y una denuncia por evasión fiscal y lavado de dinero que compromete directamente como acusados al gobernador La Sota y a su antecesor, el gobernador Schiaretti. La respuesta del señor gobernador realmente nos ha dejado atónitos. Lo que ha dicho ante esto, en lugar de aclarar y decir por qué él, a su juicio, no es responsable de las cosas que se le imputan, es que tiene cuero de chancho y no le entran balas. Realmente una respuesta que no es la que esperábamos del señor gobernador. La gente ahora se pregunta, ¿va a pasar algo? ¿Algunas de estas causas va a seguir o va a haber una justicia complaciente que va a dejar que la gente empiece a olvidarse y termine esto encajonado y nunca jamás siga adelante? Ya el juez Busto Fierros ha sido recusado por uno de los acusadores, el legislador Ricardo Fonseca, porque no no tomó las medidas que se esperaba que tomara cuando recibió esta denuncia, allanamientos y demás, todas las medidas que debe tomar un juez. Hay antecedentes como para pensar que hay una justicia, no digo que todos los magistrados, pero hay una justicia que es complaciente con el poder. Ustedes recordarán, y si no lo recuerdan se los voy a recordar yo, que en noviembre del año 2011, noviembre del 2001, se descubrió que la entonces esposa del gobernador de la provincia, la señora Olga Ruetort, que era secretaria general de la gobernación además, había hecho un viaje clandestino, secreto, a Chile, a Santiago de Chile, para lo cual había alquilado a un precio aproximadamente de $10.000 un avión de la empresa Virus Flight, Sociedad Anónima, de Buenos Aires, y cuando iba a volver de Santiago a Córdoba, fue frenada por la aduana en Santiago y fue detenido el avión porque descubrieron que no había declarado mercadería y sin embargo había 10 bultos que pesaban 1 tonelada y dentro de esas bolsas había unos lecor, es decir, los bonos que luego conoceríamos porque hasta entonces era un secreto, ni había una ley que los autorizara, ni nunca habíamos oído escuchar la palabra lecor, aproximadamente por valor
de 50 millones de dólares. 50 millones de pesos que equivalían a 50 millones de dólares porque estaba 1 a 1. Fue demorado el vuelo durante 2 días, lo cual encareció mucho más el costo del avión y lo menos que se le podía haber imputado es el delito de contrabando, además de tener que explicar por qué traía ella esto que no conocíamos todavía que existía y que luego fueron bonos con los que el Estado pagó un montón de deudas. Tuvo 20 horas luego demorado en Mendoza. Y en Córdoba la aduana labró un acta de interdicción de la mercadería porque obviamente estaba entrando de manera irregular. Pero apareció allí el señor Gustavo Fada, director general de administración, y logró retirar aduciendo razones de estricta urgencia del gobierno. El gobierno nunca se sintió obligado a aclarar qué había ocurrido y no hubo creo que no hubo ni siquiera un fiscal que promoviera acción penal. Ahora, ¿qué hace el gobernador mientras esto ocurre? Estas graves denuncias empiezan a picar cerca suyo e incluso lo tienen a él como acusado. Y bueno, juega candidato presidencial. Aparece cantando en un programa de la farándula porteña, aparece en todos los canales de televisión de Buenos Aires permanentemente y se dice opositor a la señora Presidente, oposición que no le entendemos muy bien porque en la última elección le regaló toda la lista de candidatos a diputados nacionales del justicialismo de Córdoba. Se los regaló graciosamente, ahora parece que se ha enojado con ella o ha descubierto que no era buena persona. Dice que los funcionarios de él que quieran ser candidatos deben renunciar, pero esto es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, porque él no renuncia y está siendo candidato descaradamente. Y con nuestra plata lo está haciendo. El señor Néstor Rulé, un dirigente rural, nos ha aclarado que el Ministerio de Comunicaciones, Publicidad y Desarrollo Estratégico, que es prácticamente el ministerio de propaganda del gobierno en favor de los gobernantes, tiene un presupuesto de 361 millones de pesos, de los cuales 302 millones, el 86%, se gasta en propaganda. 1 millón de pesos nuestros al día, 1 millón de pesos al día. La Fuerza de Policía Antinarcótico, por ejemplo, tiene 13,6 millones de presupuesto, es decir, en 14 días el Ministerio de Propaganda gasta lo que la Policía Antinarcótico gasta en un año. Pero no es solo él el que hace esto, en esta propaganda descarada a la cual yo me he referido varias veces. El defensor del pueblo, el señor de Cara, nos muestra dentro de La Voz del Interior un inserto a donde sale su cara gastando nuestra plata también. Y mientras tanto, la provincia está en una situación realmente grave. Creo que esto a los cordobeses nos debe hacer reflexionar sobre quién nos está gobernando. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, no tenemos una conclusión final. Será hasta el próximo lunes. Simplemente despedirnos hasta el próximo lunes, si Dios quiere.